Hay tres tipos de profetas básicamente. Los de Jezabel, que de esos no queremos saber mucho, ¿verdad? Son los que trabajan con hechicería, adivinación, pero sí profetizan muchas veces. Yo le comentaba hace tiempo a alguien que cuando yo tenía apenas, creo que 16, 17 años de edad y estaba en la universidad en México, y la señora que era el ama de llaves de la universidad, un día se me acercó y me dijo, déjame ver tu mano, y agarró una llave de abrir puertas, y comenzó a seguir las líneas de mi mano con la llave, y comenzó a decirme cosas que yo no le di ninguna importancia. Hasta ahora que yo vine al Señor y recordé todas las palabras que esa mujer me dijo, me di cuenta que era una bruja, que era una divina, porque lo que me dijo es exactamente todo lo que pasó en mi vida hasta el día de hoy. Pues claro, en ese momento yo no le daba mayor importancia, pero sí hay profetas de los de Jezabel, ¿verdad?, que trabajan con hechicería y adivinación. Los profetas de Acab representa la naturaleza humana que es manipulada por el enemigo, pero los profetas de Acab son aquellos profetas naturales colocados por el hombre. ¿Cuántos saben que los hombres muchas veces nombran a los hombres, pero así como los hombres suben a los hombres, también pueden bajarlos en cualquier momento? Solo cuando son llamados de Dios nadie los puede bajar. Y bueno, hay unos que se autodenominan también, igual es humano, ¿verdad? Y están los de Elías. Esta es una manera de clasificarlos, sencillamente, no es que lo va a encontrar así clasificado en la Biblia, pero están los de Elías, que son aquellos profetas llamados por Dios, que aman apasionadamente a Dios, que son confrontativos, que hacen volver el corazón de los hijos al Padre, que tienen señales, prodigios, establecen que realmente Jehová es Dios, profetas con un respaldo del Señor. Y aunque a veces se sientan solos e incomprendidos, porque ese es el síndrome del profeta, ¿verdad? Porque sabe que cada ministerio tiene un síndrome. Entonces el del profeta es que dice, nadie nos entiende, es que somos muy sufridos, somos muy mal comprendidos. Pero bueno, aunque se sientan solos, a eso Dios los sustenta, aunque tenga que usar cuervos para alimentarlos, ¿verdad? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez cómo es que los cuervos le dieron de comer a Elías? Tiene que haber sido en la boca, ¿verdad? Usted se imagina lo que comen los cuervos y que le diera con carroña y le dio en la boquita a Elías, pero bueno. Entonces Dios usa a veces cuervos para alimentar a los profetas. Dios bendiga esos cuervos, ¿verdad? Ahora tienen corazón, cabeza, caminan hervidos, tienen ropa, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es un profeta. Se lo voy a decir, creo que en esta lección no va a encontrar ninguna cita bíblica, así es que los que son muy legalistas con la Biblia y que si no se encuentra en la Biblia no es de Dios y van a tener problemas. Así es que este es un día de liberación. El profeta, ya sea varón o mujer, ¿verdad? Hago la salvedad que cuando digo el profeta puede ser la profetisa, pero vamos a usar el profeta. Para empezar, tiene carácter y autoridad de parte de Dios. Más adelante vamos a hablar de la importancia del carácter, porque en un profeta yo creo que es más importante el carácter que los dones. Él conoce y entiende el tiempo de Dios que está viviendo. No es alguien que está pajareando, que está pensando en lo de atrás, creyendo que es ahora, sino que discierne bien los tiempos y sabe los tiempos espirituales que está viviendo. Ahora, el profeta es entendido en la palabra de Dios. O sea, no podemos creer en un profeta que todo sean manifestaciones, que todo sea expresiones del Espíritu, sino que entiende y capta y está fundamentado en la palabra de Dios, conoce. De hecho, un profeta debería de ser uno de los ministros que mejor conozca y maneje la palabra de Dios, porque lo que va a hablar y a profetizar es en base a la palabra de Dios. Cuando yo le digo hoy que aquí no hay citas bíblicas, no quiere decir que lo que le voy a hablar está fuera de la palabra. Está dentro de la Biblia, está dentro de la palabra, pero yo no le estoy poniendo el versículo ni dónde lo va a encontrar, ¿verdad? Pero si usted es entendido en la palabra, usted en su espíritu va a saber cuando le estoy diciendo algo que está de acuerdo con la palabra.
Entonces un profeta normalmente le va a confirmar una palabra con otra palabra. Normalmente no se va a mover hasta que no haya una confirmación de una palabra con otra palabra que viene del Señor. El profeta en sí es un hombre mensaje. ¿Qué le quiero decir? No es alguien que se prepara para predicar un mensaje, él es el mensaje, porque es una persona que vive lo que predica y él mismo es su mensaje. Estamos hablando de los profetas de Elías, ¿verdad? Y tienen una habilidad de parte de Dios para descifrar misterios. Esto puede incluir interpretar sueños. Ahora, eso no quiere decir que el profeta tenga la responsabilidad de interpretarle a todo el mundo sus misterios y sus sueños, ¿verdad? Muy a menudo me encuentro gente que me dice, venga, le quiero contar un sueño, y me cuenta el sueño. ¿Y qué quiere decir, hermana? Dígame qué quiere decir. Uno no tiene la responsabilidad de interpretarle los sueños a todo el mundo. Aparte de que ustedes ya saben que hay 3 tipos de sueños, ¿verdad? Todos lo saben. Los sueños de Dios, los sueños del enemigo y los sueños de comer pizza a las 12 de la noche. Entonces muchos de los sueños son del 3er tipo, entonces uno pues difícilmente los puede interpretar. Pero usted sabe cuando un sueño es de Dios. Usted sabe perfectamente en su espíritu cuando hay un sueño que sabe que es revelatorio y es de parte de Dios. Un profeta es un abrebrechas. ¿Qué quiere decir? Es un pionero, es alguien que va adelante, que va abriendo camino para que otros vengan atrás y caminen por ese lugar, ¿verdad? Casi siempre es alguien que es agresivo para poder abrir donde nadie se atreve a ir, donde nadie se atreve a hacer. Allí los profetas van, casi siempre les gustan los retos de las cosas difíciles que comúnmente no lo van a hacer los demás. Porque él es de los que inicia la acción de Dios. O sea, mucha gente tiene dones de revelación y recibe qué es lo que hay que hacer y qué es lo que Dios quiere que se haga, pero se requiere de alguien con una agresividad espiritual para romper y ser los pioneros, sin importarle la crítica, sin importarle el que dirán, sin importarle con quién queda bien o con quién queda mal. Ellos van y abren camino y abren brecha para que otros puedan andar por allí. Otra característica del profeta es que reafirma la paternidad, o sea, la identidad ministerial. Eso quiere decir que no podemos tener un profeta fungiendo como tal si él o ella misma no ha sido bien establecido o establecida en su identidad como persona y como ministro. ¿Qué quiere decir eso? Una persona a quien le ha sido revelada la paternidad de Dios, sabe quién es, sin importar lo que el resto del mundo diga que él o ella es. Una persona con una buena identidad en el Señor está seguro y segura de lo que Dios le llamó a hacer, aunque nadie crea en él o en ella. No necesita reconocimiento humano, no necesita que los demás reconozcan cuál es su llamado, cuál es su ministerio, cuál es su función. A él o a ella lo que le interesa es hacer lo que Dios le dijo que hiciera sin que tenga reconocimiento, porque sabe que el reconocimiento viene del Señor. Y entonces una persona como esa, que tiene una identidad bien establecida, imparte esa identidad a los demás, porque es una persona que cuando habla, cuando actúa, cuando hace algo, lo hace con una seguridad tal que imparte a los demás de esa identidad para que se sientan seguras o seguros las personas que andan con él o con ella o que reciben de él o de ella. No podemos entender o concebir un profeta o una profeta que tenga ambivalencia, que tenga dualidades, que hoy diga una cosa, mañana otra, que no sabe para dónde va, que a saber, que quizá, que tal vez, lo más seguro que quién sabe, porque entonces eso lo que causa es más confusión, no le va a traer un establecimiento a la persona de su identidad y de la paternidad del Señor a través de su vida. Tiene que tener una seguridad. Eso no quiere decir que no pueda existir profetas que están todavía en el proceso, aunque son profetas, están en cierne, están siendo procesados, están siendo ministrados, están siendo sanados para que lleguen a ser los profetas que puedan impartirles seguridad e identidad a los demás, ¿verdad? Y eso en algunos puede tomar mucho tiempo, en otros puede tomar poco tiempo. El profeta tiene una alta percepción natural y sobrenatural. ¿Qué quiere decir?
Un profeta entra a un lugar, inmediatamente empieza a oler el ambiente espiritual, entra a una ciudad y empieza a percibir lo que hay en esa ciudad o en esa comunidad o en ese lugar o en esa nación. Tiene un olfato espiritual más agudo que lo que normalmente serían las demás personas. El profeta tiene un ojo de águila que ve lo que otros no ven, porque ve desde una dimensión de las alturas. Eso quiere decir que está viendo lo que ocurre en el ambiente espiritual que quizá otros no pueden percibir. Por eso las personas que son vasos proféticos, que tienen unción profética, captan el mensaje de Dios en los sonidos, en la música, en los colores, en los movimientos, en todas las cosas que le rodea. Usted cuando entra a una iglesia profética, lo primero que ve es una decoración diferente a la de todas las demás iglesias. Y ve que cada cosa tiene un sentido y una razón de ser, porque la gente profética le da un sentido a las demás, a todas las cosas, y puede percibir o tiene una percepción más aguda de lo que representa para Dios o cómo Dios lo toma o lo recibe. Un profeta es el radar en la iglesia o de la congregación. ¿Qué es un radar? Un radar sirve para captar, ¿verdad? Las ondas, y los radares como que se mueven, ¿verdad? Hay radares que están así captando de un lado del otro radiaciones, señales, mensajes, etcétera. Es un receptor. Es importante que los radares estén bien limpios, ¿verdad? Que no haya interferencia, que no haya obstáculo para que puedan estar recibiendo las ondas de manera exacta, sin ser distorsionadas. Entonces, es el radar de la iglesia en el sentido de que puede recibir de parte del Señor lo que está ocurriendo, lo que está por ocurrir, lo que debe de hacerse, cuál es la dirección, etcétera. El profeta tiene los sentidos agudizados para colaborar con el diseño en la casa de Dios. Toda casa espiritual debe de tener un diseño. Algunos lo llaman la visión, pero hay un diseño de parte de Dios donde todos deben de encajar en esa casa. Por eso hay gente que cuando llega a una determinada congregación se siente que encaja como si hubiera nacido allí toda la vida. Pero hay otros que llegan a un lugar y se sienten incómodos y no se sienten a gusto, no se sienten bien y salen corriendo, ¿verdad? El otro día había una reunión allá en nuestra congregación y parece que la hermana que estaba dirigiendo la tomó el Espíritu Santo y se empezó a embriagar. Ella es una hermana muy seria, muy centrada, muy madura, no es una persona charlatana, pero el Espíritu Santo la tomó y ella se embriagó con el micrófono y las palabras se le trababan y no podía articular. Y habían llegado unas personas de visita esa vez porque estaban hablando para quedarse a congregarse con nosotros en ese lugar, y justo tuvo que pasar eso el día que ellos llegaron, ¿verdad? Y la gente que es carnal inmediatamente dice, ay no, qué barbaridad lo que va a pasar, estos están asustados, se van a ir. La gente que es espiritual dice, si son de Dios se van a quedar, y si no eran, Dios lo permitió para que se asusten y se vayan de una vez. O sea, no estoy siendo grosera en el sentido de que uno quiere correr a la gente, no, espero que me entiendan. Es importante que todos los que estén en un lugar tengan el mismo sentir, el mismo fluir, que se sientan cómodos con lo que ocurre en el lugar, para que ninguno limite el mover de Dios. Porque cuando alguien no entiende y tiene argumentos en su mente y se pone trancado así que quiere salir corriendo, eso frena el mover del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que todos los que son de la misma tribu se junten para que puedan hacer las locuras que Él quiere que hagan, ¿verdad? Y que nadie se asuste, ni nadie salga corriendo, ni que nadie tenga que estar con componendas y preocupados de que, ¿qué hago? Ay, no puedo hablar en lenguas muy fuertes, no puedo decir porque... No. Tiene que haber libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así es que el Señor quiere, mis amados, que nosotros podamos tener sentidos agudizados para que el diseño de la casa se lleve a cabo completamente. Y el profeta es uno de los que más colabora en aportar acerca de la revelación que contiene el diseño de la casa, para que no se quede por fuera ningún detalle, ni tampoco se vaya a trancar otras de las cosas que Dios ha determinado que se hagan. Quiero comentarle algo, una experiencia, porque yo creo que las experiencias nos edifican, nos ayudan a todos.
Cuando Dios nos llamó desde el inicio, hace 20 y pico de años, desde el principio, Él individualmente nos movía a danzar. Particularmente la hermana Iona, ella pasaba horas y horas en su casa sola, danzando ella con el Señor, ¿verdad? Horas. Y varios de nosotros, era una experiencia tal vez diferente, no era común, le estoy hablando 20 y pico de años, no era común que la gente danzara en la iglesia, pero cada uno de nosotros el Espíritu de Dios lo movía de esa manera. Y cuando nos juntábamos, entonces entrábamos en danzas de guerra y en danzas de adoración y en danzas proféticas, diferentes cosas que Dios nos movía a hacer y con elementos que teníamos a la mano, nada prefabricado, nada pensado, nada organizado, sino que era conforme el Señor nos moviera. Y algo muy particular, toda la gente, aunque la congregación no era muy grande, todo el mundo danzaba. Todos entraban en el fluir y todos entraban en el mover y una cosa preciosa. En determinado momento, por allá por 1996, yo fui a una conferencia de un ministerio muy respetado, muy reconocido, con el cual tenemos nosotros muy buena relación ministerial. Y entonces vimos lo que era la danza coreografiada. Era impactante, era precioso, eran centenares, eran cientos de personas con sus vestimentas preciosísimas, danzando, y era una belleza. Yo vine impactada con la belleza de la danza y dijimos, vamos a introducir esto, que es una bendición, es una belleza. Y comenzamos y fuimos pioneros aquí en cuanto a la danza davídica y danza coreográfica y trajimos personas para dar talleres y aprendimos y teníamos un grupo de muchachas, etcétera, danzando. ¿Qué es lo que ocurrió? Y no estoy diciendo que esto es malo, lo que quiero darle a entender que cada congregación tiene su diseño particular y no debe de imitar nada de ningún lado, aunque parezca muy bonito. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando la danza empezó a fluir, la danza coreografiada, y las hermanas muy lindas danzaban muy precioso y todo, ¿qué ocurrió? Automáticamente paró el fluir de la danza genuina que Dios nos había dado, de la danza profética que Dios nos había dado, y el pueblo en general dejó de danzar. Y como que uno no se va dando cuenta, ¿verdad? Cuando de pronto algo, los radares, ¿verdad? Empiezan a percibir, algo no está bien, los radares empiezan a sentir que el diseño de la casa no está como debe de estar. Para eso son los vasos proféticos. Y yo empecé a inquirir al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Algo no está bien. En algo el Padre no está agradado. Ahora, usted miraba que aquello era bellísimo, todo el mundo nos llamaba, que les fuéramos a dar talleres de danza, que fuéramos aquí, que fuéramos allá. Todo parecía excelente, pero había algo allá profundo, ¿verdad? Que uno decía, algo pasa que no está. Y empezamos a inquirir y el Señor me dijo que no nos había llamado a ese tipo de danza, sino a una danza con libertad, como una tribu, nos dijo, como una tribu guerrera que le adorara a Él. Y entonces eliminamos la danza coreográfica, porque algunos se preguntarán, ¿por qué si ellos fueron pioneros y tenían grupos y ahora que no? Y nos llaman para que les enseñemos y no sabemos qué decirles, qué explicarles, no les podemos explicar a todo el mundo lo que pasó, porque a lo mejor Dios los está llamando a ellos a hacerlo. Entonces no es que criticamos a quien lo haga, sencillamente lo que quiero decirle, sobre todo si usted es pastor, si es líder, usted necesita tener su propio diseño. No imite nada por bueno que parezca. No haga lo que otros hacen, aunque parezca excelente, quizá para ellos lo es, pero Dios tiene su propio diseño para usted. El otro día me decía unos hijos ministeriales, dice, ay, mire que yo no sé, yo he querido comprar esos mantos que veo que ustedes tienen y he ido a las tiendas y no los encuentro y cuando voy a la que debe de haber se me olvida y tengo un mes de estar con esto. Y le dije, no insista, hermana, deje tranquilo eso, no insista, quizá Dios no las tiene a ustedes con eso, tranquilo. O sea, todo tiene que ser por revelación, no porque lo vi en aquellos, sino que Dios me lo reveló y es el momento, y cuando Dios me lo revela, tiene un poder cuando lo hago. Pero si Dios no me lo revela y no está en el diseño de la casa hacer eso,
no va a tener ningún poder ni ninguna autoridad, aunque para otros lo tenga, me explico. Y eso es lo mismo con las visiones de crecimiento y con todo lo demás. Muchas veces estamos importando visiones que el Dios le dio a otro, y eso lo hacemos por falta de vasos proféticos en la casa. Si hubiese vasos proféticos en la casa, ellos sabrían que ese no es el diseño de la casa, y entonces no estarían importando cosas que Dios no les ha dado a ellos. El profeta enfoca al pueblo en la visión, o sea, ayuda para que el pueblo entre y camine en la visión que Dios le ha dado a esa iglesia o a ese ministerio. El profeta aviva la fe del pueblo. Yo no sé si usted ha notado, pero cuando hay un evento profético, cuando hay una conferencia profética o cuando llega un profeta a la congregación, a la casa y ministra, siempre queda como una alegría, queda como una vida, queda como algo, como un gozo, no sé. Algo pasa que son generadores de vida. Y entonces la fe se activa, la fe del pueblo se activa porque hay generación de vida. Entonces, el profeta es tres cosas: la boca de Dios, el ojo de Dios, también es el oído de Dios. Pero una característica también del profeta es que es un sanador de ciudades. Yo le agregaría y le voy a agregar el oído de Dios. Primero es el oído antes de ser la boca, porque no va a hablar lo que no ha oído, ¿verdad? Entonces primero es el oído de Dios, la boca de Dios, el ojo de Dios. Y es un sanador no solo de personas, sino de ciudades. Una habilidad que tiene el profeta es de ser un restaurador y ser un sanador. Por donde pasa un profeta, la huella que deja es de restauración y es vida. Cuando usted ve que llega alguien que dice ser profeta y llega a su congregación y queda destruida la casa y la gente queda mal y queda desanimada y quedan incómodos y quedan confundidos, ahí no estaban las marcas de un verdadero profeta. Un verdadero profeta, donde quiera que va, deja marcas de restauración y deja señales de vida y deja marcas de sanidad. El profeta de Dios solo hablará lo que oye del Señor. Usted se acuerda el caso de Jonás. A mí me impresiona Jonás, y aunque él huyó porque no quería dar el mensaje a Nínive, ¿verdad? Pero el mensaje de Jonás solo tuvo 8 palabras. Impresionantemente él no le agregó una ni le quitó. Fueron 8 palabras, porque esas son las 8 que Dios le dijo que dijera. Y entonces, bueno, es sanador de ciudades, ¿verdad? Porque provoca al pueblo arrepentimiento. Jeremías 15:19 es el verso donde Dios le dice a Jeremías que lo hará su boca. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lo precioso es Cristo y lo vil es la naturaleza carnal nuestra. Entonces, si nosotros estamos en ese proceso de escoger lo precioso y rechazar lo vil, seremos como la boca del Señor, porque lo único que tendremos dentro de nosotros es lo que es de Dios y la palabra de Dios para declararla. Y la voluntad de Dios es que seamos como su boca, que no hablemos otra cosa que no sea lo que Él ha dicho. El carácter, le dije que el carácter es quizá más importante que los dones, pero parte, ahí tiene una E de más, tenemos que quitarse. Caraceter, dice. Está interesante esa palabra. Los profetas, como parte de su carácter, traen equilibrio al pueblo, pero para traer equilibrio tienen que ser equilibrados. Cuando usted ve profetas que no son equilibrados, que no son maduros, que se van más para un extremo que para el otro, seguramente es que hay inmadurez en ese profeta, ¿verdad? Y parte del desequilibrio es pensar que debe de tener una palabra para todo el mundo. No siempre el profeta tiene la obligación de tener una palabra para todo el mundo. Y algunos en su inmadurez y desequilibrio pueden estar a veces hasta la 1, 2 de la mañana con una fila de gente para profetizarle a todos y cada uno, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser así. Y parte del equilibrio también, digo yo, tiene que ver con el hecho de que el profeta quiera buscar la palabra, quiera estudiar la Biblia, quiera escudriñar las escrituras. Eso le va a traer madurez y le va a traer equilibrio.
porque hay profetas un poco desequilibrados que dicen que solo, ¿verdad?, lo que en este día Dios le está hablando en el cielo, pero no están considerando la palabra escrita, el logos, la palabra profética más segura. Aquí hay algo que dice que a mayor carácter, mayor unción, yo lo creo. El asunto es que en la medida que nosotros vamos madurando o el fruto del Espíritu se va mostrando más o el carácter de Cristo va siendo más evidente, entonces la unción que está dentro va siendo renovada, va siendo restaurada y va aumentando en nosotros. Tal vez no es que le van a regalar más unción en el momento, sino que la que está dentro va a fluir mejor, porque en la medida que usted va eliminando la carnalidad y va siendo más espiritual, más maduro, puede fluir más de la unción del Santo que está dentro de usted, porque todo lo de Dios está dentro de nosotros. El problema es la inmadurez nuestra, la falta de carácter, la falta de fruto del Espíritu, los temores, la falta de sanidad. Todo eso nos impide que fluya todos los dones de revelación y lo profético de Dios que está dentro de nosotros. Pero cuando vamos entrando en esa madurez y vamos entrando en sanidad, sobre todo la sanidad es muy importante. Alguien que tiene heridas de rechazo muchas veces va a tener temor de decir lo que Dios le habla, o alguien que tiene necesidad de reconocimiento, entonces a veces se va a parar a decir, hablar por hablar, no necesariamente algo que Dios le dijo. Entonces la sanidad que tiene que ver con el carácter, la formación del carácter es sumamente importante para que pueda fluir la unción. Entonces, unción no solamente son los dones, sino que lo que fluye de dentro del profeta traiga sanidad, traiga restauración y traiga liberación. Los dones son preciosísimos, pero la falta de carácter podría echar a perder el don. Por ejemplo, alguien que no es madurado en el amor, alguien que tiene amargura, o que tiene heridas de rechazo muy fuertes en su corazón, pero los dones los tiene bien activados, los dones de revelación, vamos a decir la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Y entonces ocurrió aquí, en esta ciudad, con un profeta muy reconocido de los Estados Unidos, vino a ministrar a una iglesia muy grande acá, y así de buenas a primera llama a uno de los líderes que está sentado en primera fila, que es la mano derecha del pastor, y le dice, tú estás en adulterio, te estás acostando con otra mujer que no es la tuya, la esposa está a la par, ¿verdad? Usted se imagina. Obviamente el pastor de la congregación llamó al profeta, que sale por televisión y todo lo demás, y le dijo, usted no va a volver más a esta iglesia. ¿Por qué? Por mucho que sean los dones, estoy casi segura que era cierto lo que el profeta dijo, pero no era la forma, no era el momento, ni tenía la autoridad para desnudar a aquella persona, sino que tenía que haberlo hablado en privado con el pastor. Y el pastor tenía que haber tratado la situación, porque él es el que va a dar cuenta por sus ovejas y él conoce lo que está haciendo. Entonces, ¿qué falló aquí? El carácter, la madurez, falta de amor, de sabiduría, de muchas cosas. O sea, el profeta, los dones de revelación le hace que anden los focos encendidos todo el tiempo y que andan viendo muchas cosas, pero no todo lo que ve lo va a decir. No todo lo que ve es para divulgarlo, ni para publicarlo, ni para hablarlo. Muchas cosas son para orar, otras quizás hablarlas en privado con la persona, otras para hablar con la autoridad de esa persona, etcétera, ¿verdad? Pero no para exponer públicamente. Entonces, un profeta que tenga dones, pero no tiene amor o no está maduro en su carácter, imagínense, puede destruir, puede deshacer toda una congregación. Entonces, el carácter es muy importante para que no se echen a perder los dones. Por eso, las escuelas proféticas no son tanto para enseñarle a profetizar, sino para mostrarle que necesita un proceso para que sea formado el carácter, aún para corregirle en cuanto a algunas formas de profetizar o formas de decir las cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros hagamos énfasis en el carácter más que en los dones. Ahora, el carácter se logra cuando la persona pasa tiempo con el Señor.
en la intimidad con el Señor y en meterse en la palabra del Señor, usted va a ir siendo alumbrado en cuáles son las áreas de su vida que necesitan ir siendo cambiadas. La palabra de Dios es un espejo para nosotros. ¿Sabe? Así como en el antiguo pacto, cuando iban a entrar al tabernáculo, lo primero que hacían era verse en el lavacro, que estaba hecho de los espejos de las mujeres, ¿verdad? Se miraban en el lavacro a ver si estaban sucios y entonces ahí se lavaban la cara, las manos, lo que fuera. De igual manera, ese lavacro representaba la palabra del Señor. Hoy día tenemos que estarnos viendo cada día constantemente en la palabra para ver en dónde estamos desalineados en relación a la palabra. Y cuando pasamos tiempo con Dios, en la intimidad con el Señor, viene la revelación sobre la misma palabra, en qué áreas nosotros estamos faltos, en qué áreas todavía necesitamos liberación, en qué áreas todavía necesitamos sanidad. Todos, absolutamente todos aquí estamos todavía en un proceso. Dios no ha terminado con nosotros. Si ya estuviéramos listos, no estaríamos aquí, ya estaríamos en la gloria, ¿verdad? Pero estamos aquí, Dios nos está procesando todavía. Bendito Dios que cuando Él nos ve cubiertos de la sangre del Cordero y nos ve perfectos. Pero en nuestra humanidad necesitamos todavía trabajar con el asunto del carácter. Seguir siendo procesado. Yo creo que este es un trabajo que nunca termina. Siempre hay algo más que nosotros podemos entregar o en lo cual podemos seguir siendo sanados. Entonces, es importante que nosotros tengamos intimidad con el Señor para que nos sea reveladas las áreas donde todavía necesitamos que se trabaje. El profeta es de los ministros el que más necesita pasar tiempo a solas con Dios en intimidad. Más que el apóstol, más que el evangelista, más que el pastor y más que el maestro. Es el que más tiempo debe pasar a solas con el Espíritu Santo para que le revele de sí mismo, para que le revele la persona de Jesucristo, para que le revele cómo opera el Padre, cómo opera el Espíritu Santo, para que le dé palabras, directrices, etcétera. Pero si uno está bien carente en lo del carácter y todavía tiene muchas heridas, muchas áreas que tienen que ser limpiadas, Dios no puede estarnos dando una palabra para la nación si todavía estamos bien crudos en relación a nuestra propia vida que necesita ir siendo sanada. Un problema cuando no está el carácter correcto es que puede venir la palabra, puede venir la revelación exacta, pero del Espíritu tiene que pasar por su alma para ser expresado por su boca. Esa es la forma. Llega al Espíritu, pasa por la mente, que es parte del alma, y luego llega a la boca para que sea expresada la palabra. Pero si en su mente hay problemas de duda, hay problemas de negativismo, hay problemas de rechazo, la palabra va a salir contaminada. Aunque Dios la dio correctamente, se recibió correctamente, cuando pasa por el canal nuestro, lo que sale puede ser distorsionado. O a veces, quizá usted ha escuchado profetas que profetizan la mitad, usted sabe que era del Espíritu, y después usted ya siente que le agregaron de su propia cosecha. Pero eso es por falta de carácter, de no saber discernir cuando ya paró Dios de hablar. A veces los profetas creen que si les dan el micrófono tienen que, hasta que esté caliente, lo devuelven y tienen que no necesariamente. A veces el mensaje de Dios, como dije, son 8 palabras, como en el caso de Jonás, ¿verdad? Pero todo es por falta de equilibrio, por falta de madurez, por falta de carácter. Usted va a notar, los profetas maduros no hablan tanto. Son efectivos, dicen lo que tienen que decir y ya. ¿Verdad? Pero eso toma un tiempo. Entonces dije que los profetas deben vivir en intimidad. Espero que usted lo subraye, lo reciba, que necesita estar en la intimidad con el Señor. No puede estar llenándose de tanta cosa ni de tanta noticia. Yo creo que los profetas son los que menos leen las noticias, pero viven bien sintonizados con las noticias del cielo. Es decir, a ellos no les interesa tanto lo que está pasando, a ellos les interesa lo que arriba está pasando, porque muchas de las noticias realmente no muestran la verdad de Dios, sino que los conceptos del periodista, ¿verdad? O algunas opiniones que llevan una intención. Pero
el profeta está sintonizado y él está al día con las noticias del cielo, aunque sean diferentes que las que usted está leyendo en el periódico. El profeta no puede perder tiempo en estar leyendo todos los periódicos todos los días, no puede estar pendiente de las noticias de la televisión, no puede estar tantas horas en internet leyendo todo ese montón de mensajitos que le mandan y que si de verdad amas a Dios se lo tienes que mandar a 7 más y si no, y hasta lo condenan con eso. No puede estar en eso, tiene que estar en la intimidad y en el secreto de Dios para recibir lo que el Señor le quiere dar. Amén. O sea, deben de entender los profetas modernos que hoy hay más distracciones que cuando vivió Elías. Entonces no tenían tantas distracciones. Ahora les sobra por todos lados las distracciones, ¿verdad? Entonces tiene que esforzarse un poco más para poder encontrar la intimidad con el Señor y poder estar en el secreto de Dios. Y apagar los celulares, no darle el número a todo el mundo, porque si no lo van a agarrar. Profetíceme, profeta, ¿y qué tiene para mí? Olvídese, no lo dejan estar en la intimidad con el Señor. Debe de tener aparte. Yo los profetas les recomiendo aparte un tiempo, cada mañana preferentemente, en que aunque sea el presidente de la República que le llame, usted no está, usted solo está para el Señor. Hay un tiempo, claro que si el Espíritu lo mueve de que va a atender a alguien, lo hace, pero que usted tenga un tiempo que respete para estar con el Señor y que no atienda a otros asuntos, para que pueda estar en la intimidad con el Señor. Obviamente tampoco somos legalistas con eso, porque el Señor lo puede llamar a estar en intimidad con Él a la 1 de la mañana, a las 3 de la tarde, a cualquier momento. El profeta tiene que estar disponible para el Señor en todo tiempo. Por eso es que es un poco difícil para un profeta tener un trabajo demandante, otro tipo de oficio demandante, porque es bien difícil estar concentrado. Supóngase que usted es un auditor y que es un profeta. Usted se imagina lo que es estar con aquellos números que tiene que auditar, encontrar, y Dios le quiere hablar y usted concentrado en aquellos números. Está un poco difícil, ¿verdad que sí? Como que puede ser más compatible con otra cosa. Vaya, un decorador, una decoradora puede estar decorando y que Dios le esté hablando, no hay gran problema, ¿verdad? Pero sí, hay algunas cosas con las que son más compatibles, pero el que usted tenga que estar concentrado, su mente centrada en algo, que un cálculo, una cosa, está muy difícil para que pueda estar escuchando la voz del Señor. Sí, entonces se lo digo porque hay algunos que van a tener que ir encarrilando, ¿verdad? Ay. Bueno, yo digo, entiendo que ahora no vamos a hacer, ¿verdad? Como los profetas que se iban al desierto y se encuevaban, pero eso tiene una simbología espiritual. No es que se van a enmontañar, pero tiene la simbología de estar a solas con el Señor. Parte del carácter y naturaleza de los profetas es la misericordia. De lo contrario, podrían destruir en lugar de restaurar. La misericordia, amados míos, se forma de varias maneras. A veces Dios permite que nos ocurran cosas duras a nosotros para que aprendamos y tengamos misericordia con los demás. ¿Sabe que yo he visto aún casos en que Dios ha permitido que el ministro caiga en pecado porque tal vez era muy juicioso y siempre estaba hablando mensajes de juicio, siempre estaba volando cabeza y volándole a todos los que cometían tal o cual pecado, eran inmisericordias, y Dios permitió que cayeron en ese mismo pecado que ellos tanto condenaban para que aprendieran misericordia. El hermano Ángel me decía, nadie puede compadecer o considerar al que tiene un dolor de muela si nunca le ha dolido una muela, y eso es verdad. Pero cuando a usted le duele, después compadece al que le duele la muela, ¿verdad? Entonces, eso es así con todas las áreas de la vida. Y Dios está interesado en formar misericordia en nosotros porque esa es su naturaleza, que seamos misericordiosos. Y el que tiene misericordia va a alcanzar misericordia. Pero ese, en particular, el ministerio profético,
Debe de tener mucha misericordia, porque como Dios le muestra todas las cosas y las iniquidades y los pecados y las situaciones de las personas, si no tiene misericordia puede destruir a alguien en lugar de restaurarle. Yo les decía, creo que fue en la primera clase, cuando hicimos la dinámica de profetizar unos a otros, que usted no le va a decir a la persona los pichirilos que le está viendo, ni las iniquidades que le saltan a la luz, sino que usted le va a profetizar y a declarar lo que Dios está viendo que va a hacer con aquella persona, lo que Dios ya determinó que va a hacer con la persona. No va a estar declarando todo lo negativo, pero si el profeta no es misericordioso, solo se va a dedicar a decirle lo negativo y nunca va a decir las cosas buenas que Dios quiere y que tienen poder en su boca para producirlas o para provocarlas. Quiere que le diga cuál es la mejor escuela para que el profeta se vuelva misericordioso. ¿Alguien lo sabe? Ser pastor. ¿Verdad, profeta, que sí? A través de ser pastor usted aprende a ser misericordioso. Y yo le tengo una noticia a los profetas que son pastores. Dios no los va a promover al ministerio profético hasta que de verdad no sean pastores misericordiosos. Es así. Porque si no seríamos cortacabezas, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que restauremos, y aún, mire, alguien que va a aconsejar, alguien que va a ministrar y con la unción profética, pero con misericordia, es poderosísimo, poderosísimo. Porque de verdad la gente puede ser restaurada a la imagen de Cristo, porque eso es lo que se está declarando. Y uno puede ver en dónde está la debilidad y el problema, pero para declarar la restauración es en esa área en particular. Entonces, en cuanto a la misericordia, sabemos que el Señor Jesús en todo tiempo fue movido por misericordia. Y pues Él espera que nosotros seamos misericordiosos con el pecador. Proverbios 3:3, ay, me equivoqué, no fue que les mentí, me equivoqué, sí hay cita bíblica. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Van a la par la misericordia y la verdad. ¿Sabe que los juicios de Dios son en misericordia y verdad? Cuando hablamos de los juicios de Dios sobre la tierra, no estamos atrayendo huracanes, terremotos, inundaciones, no, sino que en misericordia y verdad, para que se establezca la misericordia y la verdad de Dios. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, esto es importante que lo sepan los pastores, los profetas, porque si estamos viendo el pecado en alguien insistentemente, no lo vamos a corregir con darle palos, no lo vamos a corregir con avergonzarlo en público. Se va a corregir el pecado, dice la Biblia, y yo creo que es infalible, con misericordia y verdad. Casi nunca hacemos eso. Humanamente casi nunca. Nuestra tendencia no es hacer eso, pero por el Espíritu de Dios lo podemos hacer, por la gracia del Señor, para poder corregir el pecado. ¿Se acuerda qué es lo que Dios demanda de nosotros? Dijo el profeta Miqueas. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas tres cosas tienen que ver con el carácter de Cristo. Y tienen que ver obviamente con el carácter del profeta. El ministerio del profeta, yo no estoy hablando del que profetiza, no estoy hablando del que se levanta con dones del Espíritu Santo para declarar una palabra, estoy hablando del profeta de oficio. Debe de ser un ministerio de autoridad. Los dones son un adorno, pero en sí es un ministerio de autoridad, un ministerio de púlpito, un ministerio que establece delante de un grupo de gente, de una comunidad, en una ciudad, en un gobierno, en una nación. O sea, tiene la autoridad de Dios, porque es uno de los 5 ministerios del gobierno de Dios en la tierra, o de los ministerios de ascensión: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. El ministerio del profeta es donde por excelencia
opera el don de fe y el discernimiento de espíritus, pero también la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, que son dones de revelación. Pero si usted ve la vida de los profetas, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, todos ellos operaron en fe, en una fe sobrenatural, y todos hicieron milagros por fe. Elías, Eliseo, en todos ellos vemos milagros por fe. Uno de ellos sanó las aguas, el otro le puso harina a la olla que tenía muerte, resucitaron el niño de la mujer viuda, etcétera. Para todo eso se ocupaba fe. Hoy día, cuando pensamos en el ministerio del profeta, como que lo aislamos de la autoridad y del don de fe y del don de poder. Parece que pensamos solamente en un don verbal o vocal, pero tiene que estar presente la fe y el poder, porque tenemos el ejemplo de Elías, ¿verdad? Discernimiento de espíritus, todos sabemos, creo, los que estuvieron aquí antes hemos estudiado acerca de todos los dones, pero el discernimiento de espíritus es un don que le permite saber cuando algo es de Dios, es del enemigo o es de la carne. Y esto nos sirve muchísimo aún para discernir cuando otros profetizan o predican. El discernimiento de espíritus también, si algo fuera del enemigo, le ayuda a discernir qué género de espíritus es, de dónde proviene o cómo sale, etcétera. Si es ancestral, si es algo temporal, si es un espíritu recurrente o etcétera, ¿verdad? El discernimiento de espíritu yo creo que es uno de los dones que más necesitamos en la iglesia del Señor Jesucristo hoy día. ¿Usted se acuerda cuando estaba Jesús en una sinagoga y se levantó una mujer y empezó a ovacionar al Señor? Jesús, hijo de David, y empezó, y si usted ve lo que esta mujer decía era verdad, pero lo decía bajo un espíritu inmundo. Y Jesús le dijo, calla, enmudece, porque él discernió el tipo de espíritu. Era como un espíritu de adulación, un demonio que estaba queriendo exaltar al Señor. Y muchas veces se levanta gente en la congregación con ese tipo de espíritus, adulándole, exaltándole, levantándole. Y necesitamos discernir eso para no recibirlo, para no aceptarlo, sino que más bien quebrantarlo o echarlo fuera y mandarlo a callar, ¿verdad? Muchas manifestaciones pueden darse en la iglesia, en la congregación, que no necesariamente sean de Dios, aunque parezcan, y a través, gracias, pero a través del discernimiento de espíritus, hoy sí me va a hacer falta la mesita, ¿verdad? Ya está bien, gracias. El otro tiene el que vamos a traer con rueditas tiene, hermano, para la copita, no se preocupe. Amados, muchas veces hasta una danza puede no ser de Dios. No estoy diciendo que todas no lo sean, pero si usted tiene discernimiento espiritual, que conste, tampoco le estoy diciendo que tiene que estar, ¿será? ¿No será? ¿Será? No, porque entonces se va a volver juicioso, no es así. El discernimiento de espíritus le va a permitir saber, aun cuando una danza es sensual y no es del espíritu, o cuando es provocativa. Fíjese que en una ocasión, hace tiempo, ocurrió, en una danza, alguien ligó a los hombres de la congregación a un espíritu de sensualidad. Entonces, el discernimiento de espíritus le permite a usted saber cuándo algo es de Dios y cuándo no es de Dios. En otra ocasión recuerdo terminando un ayuno, hermana Yona, de alguien con toques en la tumba, y entonces se provocó algo que era del enemigo, que no era del Señor. Quiero hacer esta advertencia hablando de discernimiento de espíritus. La tumba, los timbales, los tambores, todo ese tipo de instrumentos de percusión son bien delicados, porque esos son los instrumentos que usan los africanos para hacer sus rituales y sus cosas de ocultismo, etcétera. Entonces, las personas que toquen, claro, todos los instrumentos, pero particularmente, se lo digo por experiencias que he tenido, particularmente las tumbas, los timbales, tienen que ser gente santa de Dios, consagrada al Señor. En una ocasión me acuerdo que fui a visitar un ministerio profético y estaba tocando la tumba un hombre que la tocaba, olvídese usted, excelentemente. No he oído a alguien que toque así la tumba, ¿no? Pero en lo natural tocaba excelentemente la tumba, pero en el espíritu no sentía un golpe, algo feo.
Y entonces un profeta que andaba con nosotros se acercó y me dijo, ¿tú tienes la suficiente confianza con la pastora para hablar con ella? Sí, le digo, claro, somos amigas, con la profeta más bien, ella era una profeta. Dile, me dice, que quite a ese hombre de la tumba porque está atrayendo espíritus de destrucción, de división. Me dijo, sí, le digo, yo lo sé y se lo voy a decir. Yo hablé con la pastora profeta, que era mi amiga, ella no lo hizo, no lo quitó. Pero antes de 2 meses, el hombre estaba en alcoholismo, estaba en adulterio, se llevó parte de la iglesia y era de los líderes del ministerio de alabanza. Entonces, él había tenido una vida muy fuerte anteriormente y no había sido totalmente liberado. Entonces, como que a través de la música, a través de los instrumentos, se pueden manifestar y se pueden filtrar y se pueden desarrollar cosas si no hay una limpieza total. Entonces hay que tener mucho discernimiento aún en esas cosas en la casa del Señor. Es importante. Todo, dije que por donde los profetas pasan dejan edificación, dejan restauración, son para levantar, para edificar y nunca para aplastar, nunca para destruir, ¿verdad? Si un profeta usa el púlpito para destruir, no se le puede dar más el púlpito, ¿verdad? Hay que esperar a que madure, porque si no, porque tiene gracia, tiene unción, pero la usa para bajar o para destruir, puede deshacerle una congregación. Bueno, los profetas son siempre ministros reformadores. Ahora, nosotros necesitamos reformas en este tiempo, en la iglesia, en la sociedad, en todos lados. A gritos necesitamos reformas. Ahora, cuando está hablando de la reforma que provocan los profetas, es sobre todo y principalmente acerca del sistema religioso. Porque normalmente lo que nosotros hemos heredado, hablando de culto, hablando de iglesia, hablando de congregaciones, está plagado de religión y está plagado de legalismo. En realidad, muchísimas de las cosas que la iglesia evangélica hace, sus raíces son de la iglesia católica romana combinada con la gnóstica, con gnosticismo. Entonces, es necesaria una reforma para sacar las cosas que son religiosidad, que es legalismo, y quedarnos con la verdad y la pureza del Señor. Ahora, ¿quiénes son los que van a provocar esa reforma? Tienen que ser los vasos proféticos, los profetas del Señor, porque quizá los otros ministros no disciernen o no captan o se envuelven en esa misma religiosidad. Fíjese que de los 5 ministerios, el ministerio profético es el que más se opone a la religiosidad y al legalismo. Y de hecho, cuando un vaso profético va a ministrar a una congregación y en esa congregación hay mucho legalismo, mucha religiosidad, es difícil fluir. Inmediatamente se siente la oposición. Es como que le pusieran un pie aquí, que le dijeran aquí no entra, aquí no pasa. Es una cosa bien fuerte la lucha, ¿verdad? Se siente igual como cuando hay alguien en gnosticismo, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nosotros promovamos o provoquemos esa reforma, amados, que busquemos al Espíritu de Dios para que se reforme y se restaure y se reedifique y se reestructure todo lo que tiene que ser hecho para que lleguemos a la verdad de Dios como Él ha querido que sea su iglesia. Porque yo creo que si el Señor viniera y ve cómo está la iglesia, yo creo que nos dejaría como con un 2% de todas las cosas que hacemos. O sea, hacemos tantas cosas que no son las que el Señor quisiera. Muchas las hacemos por humanidad, por agradar a la gente, por etcétera, tantas cosas, ¿verdad? Y quizás no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan, aparte de que cada lugar tiene su diseño, ¿verdad? Pero debemos darle paso, esto se lo digo más a los pastores, debemos darle paso a los profetas maduros que puedan provocar reforma y restauración dentro de la iglesia para romper los esquemas religiosos y legalistas a los que hemos estado encadenados por tanto tiempo. Y el ministerio del profeta pues nos introduce a esferas celestiales en el sentido que hace permeable el ambiente espiritual a través de los dones de revelación.
Normalmente un ministerio profético hace que el pueblo suba de nivel espiritual, lo saca de un nivel para elevarlo a otro nivel espiritual donde puede penetrar al corazón de Dios y recibir la revelación del Señor. Una de las cosas y de las palabras que usted va a oír mucho aquí es revelación, revelación, porque el ministerio profético solo se mueve por revelación o solo debería moverse por revelación, no por conocimiento, no por imitación, no por teoría, no por mandamientos de hombres, sino por revelación. Solo aquello que nos es revelado nosotros podemos obedecer y cumplir. Si no es por revelación, no podemos. Y la revelación trae vida interior. Hay un gozo cuando... Es posible que usted haya pasado por toda la Biblia y usted está leyendo y le gusta y quiere entender y todo, pero viene un momento de Dios en que se ilumina la palabra dentro de usted y viene la revelación y entonces es un gozo y uno, ay, esto era así, es una alegría, produce vida, produce deseo de caminar en aquella palabra. Y entonces la iglesia profética debería de caminar por revelación. Y los ministros deben de caminar por revelación. Y donde hay un manto profético en una congregación, deben de hacerse las cosas por revelación, no por imitación, ¿verdad? En cierta ocasión fuimos con el hermano Oscar, yo no sé si hermana Yona iba también en esa ocasión, pero fuimos a un lugar a ministrar y ellos querían que les habláramos de la intercesión y la intercesión profética y etcétera. Y entonces cuando llegamos el pastor nos dijo, aquí les tengo estos elementos proféticos para que ustedes profeticen y ustedes hagan un acto profético con esto. Y yo me quedé paralizada, yo dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si no hay revelación, usted no puede hacer algo porque le dicen que lo haga, usted no puede hacer algo porque vio a alguien que lo hizo en enlace, usted no puede hacer algo porque le dijeron que eso era un acto profético y tener elementos proféticos, porque un elemento profético puede ser cualquier cosa, la pluma con que esté escribiendo, la cartera que anda cargando, la argolla que tiene en la oreja, cualquier cosa se puede convertir en un elemento profético en el momento que el Espíritu Santo le indica qué hacer con ello. No es que debe de tener cosas que son considerados elementos proféticos. Todo usted es profético, entonces todo lo que usted come es profético y todo lo que usa es profético porque usted es profético, ¿verdad? No es que son tales o cuales elementos que son proféticos. ¿Me explico? Entonces, como que a veces queremos encajonar aún al Espíritu Santo diciendo, estos son los elementos proféticos, con estos es que hay que hacer algo, porque cada cosa representa una cosa. Y entonces podemos entrar en un fetichismo o en un ocultismo por querer darle una connotación a cada cosa, cuando por la revelación de Dios puede tener muchas interpretaciones. Es importante la dirección del Espíritu Santo, no podemos encajonar las cosas. Creo que les comenté una situación, fue hace muchos años, pero a mí me dejó mucha enseñanza. Estábamos en el templo de Valle Bonito, hace tiempos, ¿verdad? Y el hermano Ángel de pronto tuvo una revelación. Él miró un bebé, un feto, en el vientre de una mujer y que estaba habiendo como un aborto, un parto incompleto, ¿verdad? Era un feto que no estaba bien formado. Y él se iba a levantar a decir, aquí hay una mujer que quiere practicarse un aborto, pero el Espíritu Santo le dijo, quieto, tranquilo, ¿verdad? Y entonces se quedó y después le preguntó al Señor y el Señor le dijo, lo que te quiero decir es que aquí están abortando los milagros. Entonces, usted puede tener una visión, una revelación, pero si no tiene discernimiento lo puede interpretar carnalmente y entrar en un legalismo, vamos a decir, o en una religiosidad de querer darle una explicación natural a las cosas que quizá tienen una interpretación espiritual. Entonces, le dije, Dios puede convertir en un elemento profético cualquier cosa.